El siguiente video tutorial de Corel 16 para la editora macro explicamos en detalle ahora los referentes polígonos utilizando las herramientas de inclinar o sesgar. Por ejemplo, si nosotros dibujamos un rectángulo, al hacer doble selección tenemos esta presentación. Tenemos que ubicarnos en este punto medio. Vemos esta presentación. Al hacer un arrastre, en este caso horizontal hacia la derecha o izquierda, comprobamos cómo este objeto tiene esta presentación en el aspecto de inclinación horizontales o verticales. Es decir, estamos modificando la silueta de un objeto en base a esta acción denominada inclinación o sesgar. Estas acciones son muy útiles para hacer nuevas siluetas. Bueno, en este caso lo estamos como probando. O podríamos ayudarnos de varios polígonos para formar una presentación, por ejemplo, de un cubo. Vamos a borrar. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, dibujar un cubo en CorelDRAW? Dibujamos nuestro objeto cuadrático. Vamos a duplicar este objeto. Pulsamos la tecla más, nos ubicamos en la parte inferior derecha. De este nodo hacia arriba vamos a desplazar un objeto como copia hacia la parte superior. Definimos nuestro alto. Una selección más o doble clic en todo caso para activar la acción de sesgar. Desde el punto medio sesgamos nuestro objeto hacia la posición derecha. Acá podemos definir inclusive la altura. A continuación entonces vamos a otra vez duplicar este objeto. Nos ubicamos en este eje centro, punto medio, y generamos nuestra copia. Gracias a la guía inteligente de CorelDRAW nos ubica esta posición. Y ahora hacemos nuestro sesgado. Ya tendríamos entonces nuestra respectiva acción de lo que se denomina un sesgado. En todo caso, estamos comprobando acá la importancia de Corel 16 en el aspecto de las líneas guías inteligentes. En varios videos tutoriales menciono esta acción que es muy importante. Voy a borrar esto. ¿Cómo se hacía antes? En las versiones antiguas de CorelDRAW necesariamente tendríamos que estar haciendo un arrastre de línea guía, como lo estoy haciendo ahora. O sea, estoy definiendo una línea guía hacia la ubicación de este objeto para definir nuestra nueva copia, nuestra ubicación. Ahí está, con línea guía también es posible. Entonces generamos nuestro desplazamiento para el tema de inclinar o sesgar. Voy a borrar esta línea guía. Entonces estamos demostrando una acción que se hacía en las versiones anteriores de CorelDRAW. En la versión actual no es necesario. Voy a borrar otra vez este objeto, hacer este procedimiento. O sea, bastará que duplique, bastará que hagamos una acción, y al ver esta ayuda de esa guía indica que estamos sobre la base del objeto anterior. Bien, entonces de esta forma estamos demostrando la importancia de poder inclinar o sesgar un objeto, ya sea horizontal o verticalmente. A esto podríamos agregar, por ejemplo, el uso de la herramienta papel gráfico. Papel gráfico lo encontramos en polígonos.
al seleccionar papel gráfico vamos a escoger su número de lados, es decir, 5 columnas, 5 filas. Los ubicamos en este nodo y hacemos el arrastre. Ya tendríamos entonces nuestro papel gráfico de 5 columnas por 5 filas. Podríamos duplicar también y hacer la misma acción. Ya teniendo la base anterior, simplemente hay que hacer las copias respectivas. Podríamos otra vez hacer una copia hacia la parte superior y acá hacemos la inclinación hasta ver que coincidan estas líneas. Es importante ver el detalle de coincidencia. Acá repito, voy a mover este objeto. ¿Ya? En todos los sesgados que hagamos, en este caso voy a sesgarlo hacia la derecha. Voy a hacer un sesgado hacia la parte superior. Entonces acá también hay un atajo de parte de la línea guía inteligente de Corel. Y acá voy a lograr. Ahí tengo mi base. Mi base en este caso vamos a definirlo acá. Vamos a definir entonces nuestra línea guía inteligente. Y estamos ahora haciendo la acción de inclinación. Igual, entonces lo que teníamos acá en nuestro papel gráfico, vamos a completar la silueta entonces desplazando a una ubicación y acá definiendo nuestro ancho. Entonces comprobamos que en la versión actual de Corel 16 es mucho más práctico, mucho más fácil trabajar nuestros objetos poligonales utilizando las líneas guías inteligentes que nos proporciona esta versión de Corel 16. Bien, jóvenes, acá es la demostración entonces cómo podríamos, en base a la herramienta sesgar, hacer un cubo. Bueno, acá podríamos ya hacer otras acciones como de repente desagrupar, asignar colores, bueno, con selecciones alternas. Podríamos de repente colorear, acá está la demostración. Igual acá desagrupamos y haciendo selecciones alternas utilizando, es decir, la tecla Shift, podríamos marcar un objeto u otro y otro objeto para ya después asignarle colores respectivos. Acá está la demostración. Bien, de esta forma entonces un ejemplo de cómo podríamos sesgar o inclinar un objeto, en este caso cuadrático ha sido la base para este cubo. Voy a agruparlo, y al agruparlo ya tendríamos, entonces, vamos a generar por acá nuestra copia, lo vamos a agrupada. Tenga presente que podríamos en cualquier momento volver a desagrupar y volver a hacer pues acciones de repente de corrección de colores o anular el papel gráfico, etcétera, otras acciones propias. Desagrupando, por ejemplo, ahí está, ¿no? Comprobamos. Volvemos a agruparlo. Vamos a hacer ahora nuestro ejemplo. Voy a borrar esto. De sesgar en el aspecto de ir haciendo copias teniendo una base cuadrática. Es decir, voy a dibujar un cuadrado. Sobre esto voy a duplicar ahora. Me ubico en este punto medio y lo arrastro hacia la derecha. Aquí tengo entonces nuestra base, un cuadrado y nuestro rectángulo. Duplicamos otra vez esto. Nos ubicamos en este punto centro inferior. Hacemos un desdoble hacia la parte superior.
Definimos una altura. Ahora este objeto cuadrático lo vamos a convertir en un triángulo. Para ello vamos a pulsar el comando Control Q y vamos a utilizar ahora las curvas. Cogemos la herramienta forma y vamos a definir nuestro nodo al eje centro de esto. Para esto vamos a ayudarnos en una guía. Vamos a dibujar nuestra guía inteligente. Ahí está. Nuestra línea de guía. Y ahora vamos a dibujar nuestro objeto como triángulo. Es decir, vamos a añadir un nodo. Queremos comprobar si este nodo está en la línea. Vamos a hacer una ampliación, un zoom. Este nodo lo voy a mover hacia este lugar. Voy a borrar este nodo. Voy a borrar este nodo. Y ya tendríamos entonces nuestro triángulo utilizando esta línea guía generado con la regleta. Lo voy a borrar hasta acá una forma de obtener un triángulo. Otra forma podría ser, voy a borrar esto, duplicamos este objeto. Otra forma de obtener un triángulo sería, bueno, dibujar propiamente un triángulo sobre esta base, es decir, vamos a polígono, escogemos el número de lados, en este caso 3, ubicamos en este nodo y de nodo a nodo vamos a dibujar nuestro triángulo. Aprovechamos esta base cuadrática como base y acá definimos el tamaño de nuestro objeto. En este caso vamos a hacer una acción de reflejo vertical. Ya, acá comprobamos su ubicación. Vamos a chequear esto. En este caso las líneas guías nos ayudan a buscar una coincidencia de los objetos respecto a la posición real o ubicación correcta de este triángulo. Voy a borrar este cuadro. Bien, ya tenemos entonces nuestro triángulo sobre este cuadrado. De esta forma, o la anterior, utilizando la acción de curvas y formas. Creamos un nodo para definir nuestro punto centro y borrar los extremos. O la forma nueva que estamos haciendo para tener nuestro triángulo en esa parte superior izquierda. Bueno, acá no nos queda otra cosa que marcar este objeto rectangular, otra selección adicional y hacer la acción de inclinar o sesgar. Bien, hasta acá entonces estamos utilizando las acciones de inclinar o sesgar usando nuestro mouse, pero también podríamos, vamos a borrar, tener una respuesta utilizando ahora. Nuevamente generamos nuestra copia, generamos un desplazamiento hacia la parte superior. CorelDRAW nos da un menú respecto también a la acción de inclinar o sesgar. Vamos a escoger, por ejemplo, organizar, transformaciones e inclinar. Acá tendríamos que definir un ángulo, por ejemplo 15, aplicar, o de repente 30 o 40, aplicarlo. Ahí tendríamos entonces también otras formas de inclinar o otra forma de sesgado en base a una ubicación en X horizontal o Y en forma vertical. Ya tendríamos entonces una acción de inclinación. Si colocamos 0 y aplicar, regresaríamos a nuestra base, pero en este caso hay que colocar números negativos, es decir, menos 30, aplicar, o el ángulo anterior, menos 20, aplicar. Estaríamos regresando poco a poco a nuestra base.
o la acción anterior que hicimos, ¿no? O sea, fue así de esta forma. Y acá podríamos inclinarlo en la parte inferior. Entonces tenemos dos acciones distintas. Cómo inclinar, usando estos controles del borde interiores, ya sea horizontales o verticales, para inclinar, o el tema de digitar valores positivos o negativos respecto a la inclinación de nuestros objetos. Bueno, acá ya podríamos asignarle colores respectivos, o de repente todo un solo color. Ya tendríamos una acción de inclinación o sesgar utilizando varios objetos, con ayuda de líneas guías, con ayuda de las líneas guías inteligentes. Hasta acá la implicación entonces cómo inclinar o sesgar objetos en CorelDRAW.